Hola a todos nuevamente. Les doy la cordial bienvenida para seguir aprendiendo juntos nuestra asignatura ética profesional. Estamos dando inicio a la unidad 2 y hoy vamos a desarrollar en esta unidad la persona como opción ética. Y el primer punto que vamos a ver es la persona humana como valor máximo de referencia. Partimos entonces desde la formulación del tema de la dignidad de la persona humana y decimos que la consideración de la persona como una realidad valiosa en la tradición filosófica se hace a través del uso de dos categorías. En primer lugar, se considera a la persona como un valor en sí misma. En segundo lugar, la persona es un fin y nunca puede ser utilizada como medio. Un término que suele emplearse mucho para fundamentar que la persona es una realidad axiológica es justamente la dignidad. Se dice que la persona que tiene dignidad, o de la persona, ¿verdad?, que tiene dignidad. De hecho, dignidad en griego se dice axios, que significa justamente valor. Considerar a la persona como un valor en sí misma es tomar conciencia de que la vida de cada persona tiene un valor por sí misma, que nadie tiene derecho a revocar. Esta comprensión del valor y la dignidad de la persona descansa, podríamos decir, en dos fundamentos básicos. Por un lado, tenemos la fundamentación teológica que dice que todo hombre es algo único e irrepetible. Posee el valor de lo insustituible. Como enseñan los pensadores contemporáneos, no hay del yo más que un único ejemplar posible. El hecho de que Dios lo ha creado porque lo quiere por sí mismo como fin y no como medio, hace del hombre concreto singular un valor absoluto. El hombre concreto singular no puede ser puesto en función de nada, ni de la producción, ni de la clase o el estado, ni de la religión o la sociedad. La otra fundamentación es la antropológica, que afirma que el hombre se percibe a sí mismo como algo original en el orden de la creación. Recurrimos nuevamente, como hicimos en la primera clase, a la diferenciación ontológica entre el hombre y el animal para fundamentar este aspecto antropológico. En efecto, según Zubiri, la persona por su capacidad intelectiva no puede ser reducida al conjunto de los animales que carecen de esa condición. Por su inteligencia, el hombre, o como prefiere hablar Zubiri, animal de realidades, aprende las cosas como realidades y no como meros estímulos. Gracias a esta inteligencia, el hombre se sitúa frente a la realidad y gracias a este estar frente a la realidad, la persona es suya.
En este ser suya radica su dignidad. Por eso es que merece un respeto absoluto. Por todo esto, vemos que entre los seres creados están aquellos que tienen valor en sí mismos y aquellos que, por el contrario, solo valen para otra cosa distinta de ellos mismos. Entre los primeros están las personas, entre los segundos las cosas, los animales, etc. Por ejemplo, una computadora no tiene valor en sí mismo y solo vale para otra cosa distinta a ella misma. Es decir, solo adquiere valor para un ser humano. Vale para procesar datos, pero pierde su valor cuando se quema o se descompone. Esto no sucede con las personas que valen siempre, independientemente de la edad que tengan, del sexo que posean, de la condición en que se encuentren. La persona vale desde siempre y para siempre, y por eso no tiene precio sino dignidad. De esta manera, cada hombre, todo hombre, es algo único e irrepetible. Posee el valor de lo insustituible. Pero atención, este absoluto de la persona es, al decir de su viri, un absoluto relativo. El hombre no puede disponer de su ser en orden a la existencia que ha recibido como don. Como consecuencia, afirmamos que la persona es un sujeto absoluto de valores. Hemos visto ya que las cosas y los animales no constituyen un valor en sí mismos, sino relativamente, es decir, en cuanto sirven para algo. Eso significa que pueden ser utilizados como medio para alcanzar algún fin, incluso arbitrariamente si se quiere. El hecho de que la persona no sea cosa significa que tiene un valor absoluto, razón por la cual se constituye también en fuente de todo valor, es decir, sujeto absoluto de valores. Este importante tema del valor absoluto del hombre, o sea, su dignidad humana, lo vamos a desarrollar con detenimiento porque esto es importante como criterio ético. Es decir, la persona es el valor ético fundamental. Dicho de otra manera, la dignidad humana será el lugar de apelación ética. Bien, tenemos entonces que la dignidad humana tiene un valor absoluto. Si miramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 3, encontramos que allí se proclama que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es la primera consecuencia de la afirmación contenida en los dos primeros artículos de la misma declaración, según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales. Y no es lícita la discriminación dirigida a excluir a alguna persona o conjunto de ellas de los derechos fundamentales. El significado más evidente de la proclamación del derecho a la vida es sin duda el del derecho de cada uno a no verse privado de la vida por la voluntad arbitraria de otros o de los poderes establecidos.
En ética, hay que repetirlo, el fin, por justo que parezca, no justifica nunca el empleo de medios violentos. Nada que no sea otra vida humana, ninguna idea, ninguna cosa justifica el sacrificio de la vida de una persona. El derecho de todo individuo a la vida va seguido de la proclamación del derecho a la libertad y a la seguridad, puesto que son tres derechos complementarios. Uno tiene derecho a la seguridad que le permite moverse y actuar con libertad sin que su vida peligre por ello, lo cual significa que vida humana y libertad deben ir unidas, que no es comprensible una vida auténticamente humana privada de libertad. Esa libertad es la que dota a la vida humana por encima de otras vidas animales de una dignidad especial, la dignidad que obliga a considerar a cada individuo como un fin en sí mismo y no solo como un objeto susceptible de manipulación por otros. Es lo que dice Emmanuel Kant en su célebre fórmula del imperativo categórico, el cual resume el conjunto de nuestros deberes y obligaciones morales. Dice Kant, actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca únicamente como un medio. Esto quiere decir, piensa que el otro es tan persona como tú y tratarlo como tal persona y no como una cosa susceptible de estar solo a tu servicio. La vida de cada persona entonces tiene un valor por sí misma que nadie tiene derecho a revocar. De ese convencimiento nace en la convicción religiosa de que solo Dios tiene derecho a decidir sobre la vida de las personas, una convicción de la que se han deducido tanto en la prohibición del suicidio como la realización del aborto o la eutanasia, y que sirve al mismo tiempo para explicar un fenómeno humanamente tan inaceptable como el de la muerte. En esa línea, Emmanuel Kant, por ejemplo, entiende que el suicidio es un caso evidente de desprecio de la propia vida y de violación, por lo tanto, del imperativo categórico que obliga a respetarla por encima de todo. El suicida, nos dirá Emmanuel Kant, transgrede o no respeta el imperativo categórico de tratar a los otros o a uno mismo como un fin en sí. El suicida no se trata a sí mismo como un fin, sino como un medio para acabar con todo lo que está haciendo de su vida algo insoportable. En cambio, nosotros decimos que la vida es un derecho y un valor, algo que posee una dignidad que acredita lo que vale. Esa dignidad no es fácilmente descriptible ni reductible a unas notas o características que definen con rigor y exactitud qué es la vida humana. Sabemos que nadie ha logrado nunca definir la vida. Al contrario, precisamente se nos dice que la dignidad atribuida al ser humano radica precisamente en la flexibilidad de su ser, en su capacidad de ser muchas cosas distintas, en poder escoger su forma de vivir y su especial manera de ser. A esa capacidad, también expresada en la filosofía, esa dignidad humana es lo que llamamos libertad. Para Aranguren, el hombre es
constitutivamente moral, dijimos en la unidad anterior. Y Aranguren, explicando con brillantez la peculiar forma de ser y entender la existencia humana, afirmando que la persona es constitutivamente moral, quiere indicar justamente que la vida humana, por esencia, es un proyecto, algo no previamente determinado ni definido en su totalidad, sino que tiene que hacerse. La vida es un constante quehacer. La vida individual es un proyecto que se llenará de contenidos, los cuales podrán o no estar de acuerdo con las normas morales, pero será un proyecto en cualquier caso. Cada uno diseñará, por decirlo así, su vida según criterios más o menos éticos, por lo que nadie puede dejar de tener proyectos. De hecho, a la ausencia de proyectos le llama el mismo Aranguren estar desmoralizado. No tener moral significa estar harto de vivir, no saber qué hacer con la propia vida. Es la perturbación que a algunos conduce al suicidio, a la negación radical de la vida y del proyecto moral que la vida necesariamente contiene. Una vida con sentido, bueno o malo, moral o inmoral, pero con sentido, es en cambio una vida que trasciende la dimensión puramente animal y adquiere la condición básica de su identidad como vida humana. Ahora vamos a mirar a la persona como valor óntico fundamental. Por valor absoluto del hombre, entendemos que la persona humana, en su propio ser y dignidad, reclama un respeto incondicional, independientemente de toda valoración y finalidad. El respeto significa disposición a considerar y defender todo ser humano como una realidad de la cual no puedo disponer. Nadie niega en la actualidad que esté en sus perfectos cabales la afirmación del valor absoluto del hombre en la configuración de los diversos sistemas éticos, cristianos, marxistas y pensadores en general están de acuerdo en que el hombre constituye un centro de valor. Por eso decimos que la persona es un valor óntico fundamental, porque el hombre constituye un centro de valor. Así, la afirmación del valor absoluto de la persona constituye no un motivo de disenso entre éticas filosóficas y éticas religiosas, sino la oportunidad y garantía de un diálogo respetuoso y fructífero entre ellas. La noción de persona juega un papel decisivo en la moral. El sujeto y el objeto de la moral, que es la persona, se trata del personalismo moral. Para que la persona se constituya en el valor óntico fundamental, es decir, comprensión correcta de la grandeza y dignidad del hombre, tiene que partir de dos consideraciones o dos
presupuestos importantes. En primer lugar, hay que admitir que la persona es algo original en el orden de la creación. Supone una cualidad nueva en el orden de los seres. Supone una especie de salto cualitativo con relación a los demás seres que lo hace original y único. Y esto es justamente lo que origina la perspectiva de valores. En segundo lugar, es necesario admitir que la persona es un valor ético en su doble vertiente de realidad privada, por un lado, y con eso indicamos que la persona es interioridad, tiene derecho, y por otro lado, su realidad pública, es decir, que la persona es relacional y por tanto tiene deberes. Pero entendiendo estas dos vertientes como una referencia dialéctica permanente, si reducimos la persona a un valor privado, caemos en la injusticia del totalitarismo individualista. Pero si reducimos a la persona a un valor público, caemos en la injusticia del totalitarismo colectivista. Y, por tanto, ya no puede existir valor ético allí donde existe una injusticia de base. Hay que mantener la visión integral del hombre. En este sentido, la visión personalista que ofrecíamos en el apartado anterior al estudiar el hombre como realidad estructuralmente moral, asume estos contenidos ónticos desde los cuales se puede estructurar la normatividad ética. Con todo, el paso de lo óntico a lo ético lo damos con la expresión dignidad humana. Y por esto justamente decimos que la dignidad humana debe ser el lugar de apelación ética. ¿Qué significa que la dignidad humana es el lugar de apelación ética? Y significa que necesariamente habrá que recurrir a la categoría de la dignidad humana para toda formulación ética. Así, por ejemplo, se recurre a esta categoría para proponer el ideal ético, un sistema económico humano, una organización política de acuerdo a la dignidad humana. O también se recurre a esta categoría para construir una instancia moral crítica frente a la tortura, pena de muerte, violencia, miseria, frente a la manipulación biológica y otros casos que pueden darse. Por tanto, la dignidad humana nos sitúa en el lugar de donde brota la normatividad ética. La dignidad ética del hombre traduce el lenguaje moral, la afirmación fundamental óntica del valor absoluto de la persona. Concreta entonces el paso de lo premoral a lo moral. Y ahí es donde puede hablarse entonces de una realidad ética. Ahora bien, ¿por qué la dignidad humana es el lugar de apelación ética? Y la respuesta está en la riqueza ética que encierra en sí misma la dignidad humana. Una riqueza de contenido. Vamos a ver justamente
estos contenidos, ¿verdad? En cuanto al ámbito de referencia, es necesario precisar lo siguiente. La dignidad humana no se refiere a una naturaleza abstracta, sino a los seres concretos. La categoría moral ha de tener significación para hombres históricos concretos, que se mueven dentro de las contradicciones de la realidad. La dignidad humana no admite privilegios en su significación primaria. La dignidad humana es un a priori ético común a todos los hombres. No nacen seres con mayor dignidad que otros, sino que todos nacemos con idéntica dignidad sin diferenciación de raza, sexo, condición social, etc. A este nivel no se puede admitir opción de clase. Es una cualidad óntica y axiológica que no admite el más o el menos. Y por último, esta dignidad humana ha de tener una orientación preferencial hacia todos aquellos hombres cuya dignidad está o se encuentra más desfigurada, como los pobres, por ejemplo, los oprimidos. Quien desee comportarse racionalmente ha de tratar a cualquier persona como un fin en sí misma y no instrumentalizarla, como un simple medio. Por eso las personas no pueden permanecer en la indiferencia de la sociedad, ni ser objeto de limosnas o intercambiables por un precio, sino que las personas son únicas, insustituibles, tienen dignidad y no precio. Reclama un respeto incondicional y, en este sentido, un respeto absoluto. La categoría ética de la dignidad se abre a tres núcleos, los cuales han de ser entendidos circularmente. En primer lugar, tenemos la afirmación del valor del individuo, el yo, frente a toda tendencia a resolver la realidad en estructuras o mediaciones sociales. La categoría de la dignidad humana recuerda permanentemente la idea de que cada uno de nosotros es único, insustituible, necesario, de que tiene valor por sí mismo, es libre y puede elegir por sí mismo su destino. Tiene que hacer su vida. Existe para Dios, que lo conoce por su nombre y lo llamará algún día. En segundo lugar, afirmación axiológica de la alteridad, es decir, la atención al otro. El hombre no es el sujeto ni el valor fundamental de la ética en una consideración cerrada de sí mismo. Únicamente merece el respeto ético el hombre en cuanto es intersubjetividad. La alteridad corrige la posible orientación individualista y abstracta del personalismo. Esta dimensión de la alteridad lo vamos a desarrollar detenidamente también en la siguiente parte o en la siguiente clase. Y en tercer lugar, la afirmación de las estructuras como mediaciones éticas del individuo y de la alteridad.
a fin de recuperar al sujeto real concreto para el compromiso ético. Se requiere introducir en el mundo de las personas la realidad de las estructuras. La dignidad humana ha de entenderse políticamente mediada. Solamente así tendrá la significación ética que le corresponde. En síntesis, la categoría de la dignidad humana orienta la moral hacia la meta de la humanización. Existe una adecuación entre la categoría moral de la humanización en la categoría ética de la dignidad humana. En cuanto al ideal normativo propuesto por la afirmación del valor absoluto de la persona, conviene tener en cuenta dos realidades, dos caras de la misma moneda. La cara negativa, primeramente, que nos recuerda que el ideal ético de la dignidad humana ha de estar atento a corregir constantemente los posibles reduccionismos a que puede ser sometido el ideal del hombre. Por un lado, tenemos que el ideal de lo humano no es el hombre individualista o clasista, sino el hombre común, como tampoco lo es el hombre perfilado según las pocas exigencias de la masa, sino el hombre vocacionado y continuamente estimulado. Y la cara positiva nos recuerda que la categoría ética de la vida humana orienta el dinamismo ético hacia la meta de la humanización o realización personal y social. Por lo tanto, el ser humano se convierte en el fin de toda clase de actividad y no puede ser reducido a un medio, es decir, no puede ser instrumentalizado. Bien, de esta manera, entonces, hemos desarrollado la categoría de la dignidad humana como lugar de apelación ética o lugar al que debe tender toda formulación ética que pretenda ser mínimamente seria y que busca la humanización, la personalización del hombre, del ser humano. Muy bien, por hoy hasta aquí entonces los materiales complementarios a la presentación de la clase de hoy van a encontrar ustedes depositados en la plataforma. Cuando terminemos esta unidad en la siguiente clase, vamos a facilitar también la guía de trabajo para recoger lo que ustedes aprendieron y puedan demostrar también lo que han aprendido, como así también para fijar mejor todavía los contenidos. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta nuestro siguiente encuentro.